Va a mover Mansur. Autoriza el juez. Se movió la pelota. Y está en marcha Trinidense Guaraní en el Martín Torres. Mendoza le devuelve a Zarza. Ojo con Zarza. Se va a meter en el área. El árbitro marca penal. Penal para Trinidense. Barbote le empujó. El árbitro dudó dónde se gestó la acción. Adentro del área. A ver esta imagen. Afuera. Y afuera parece. A ver aquí. El toque abajo fue afuera. Un pequeño toque ahí abajo, pero me dejan dudas realmente de dónde termina existiendo la falta. El toque. Salvo... ¿Afuera o sobre la línea? Todo esto sobre 20 minutos. Se va a ver, ¿eh? Ah, es afuera, es afuera. Ya le dijeron que fue afuera. Sí. Será tiro libre y no penal. Ahí está el punto de contacto, ¿ves? Y es afuera. La pierna izquierda de Barbote sobre Zarza. Ahí se da el contacto. De la Cruz. Un centro con comba. Prepara el capitán para complicar a Servio. Ojo con esta acción. Allí está De la Cruz y el remate. Travesaño, rebote. Se salva Guaraní por ahora. Maidana rechaza. El último en desviar creo que fue un jugador de Guaraní. El poste le niega el gol a Trinidense. Persiste el peligro. Viene Imanol. Va a buscar Imanol. Pelota para Dani. Allí está Pérez. Domina bien la pelota. Cerca de la raya. Domina Pérez. Va a lanzar el centro. Pelota para Richard. Desvía Richard. Cabeceó. ¡Oh! Y no pasó lejos el cabezazo de Richard. Se salva Trinidense. Habrá salida para el equipo local. Sí, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar Freddy, ¿no? Para que tengamos una jugada de un centro bueno, de un centro preciso? Ocurrió con Dani Pérez. Y acomodándose para la pierna zurda. Cabezazo de Torales que cerca pasó del palo derecho. Avanza Guaraní otra vez con Maidana, costado derecho, ahora el costado izquierdo. Se frenó Maidana. Ahora Mansur va a terminar el partido con Llano. Maidana, cómo cruza la última del partido. Maidana y el centro para Fernández. Deja pasar el árbitro, dice no va más. Y si no pasa nada, esto se termina. Juego entre Trinidense y Guaraní. 0-0 terminó el juego. Y dentro de todo le sienta bien este 0-0 al partido. Aquí está Maidana, el destacado, porque jugó muy bien, porque intentó varias proyecciones, inclusive en esta última ya minuto 95 con el cansancio encima para otra vez intentar, porque fue una pelota que la recupera en su propia área.